Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 11. Hebreos, capítulo 6, versículo 11. ¿Estáis allí? Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 20. Leo la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bendita su palabra. Amén. Hemos orado y hemos creído que Dios nos va a dar la capacidad para expresar y también la capacidad para asimilar la voluntad de Dios. Yo le he puesto como título a este mensaje el traslado. ¿Sabéis lo que es un traslado? O la mudanza de nuestra fe desde la promesa hasta la herencia. Porque nosotros, cuando partimos, ya estamos en la promesa. Ahora vamos a coger como guía la persona de Abraham y los patriarcas del Antiguo Testamento como guía o como referente, porque ellos sí que se les dio una promesa y caminaron en pos de esa promesa. Nosotros hemos entrado a la escena con la promesa ya cumplida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Alcanzar y echarle mano y disfrutar y administrar la herencia. Y es donde nosotros tenemos en esta hora entonces que habilitar nuestra mente y dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra mente, para que, dándonos la mentalidad de Cristo, podamos entender el proyecto de Dios con cada uno de nosotros. Porque en esta travesía nosotros lo que estamos es buscando alcanzar y gestionar la herencia que ya se nos ha concedido. Porque partimos de la base de la promesa. Ya Cristo vino, Él es la promesa. Pero vamos a coger como referente la persona de Abraham. Entonces, ya dicho esto, después durante el mensaje yo quiero desarrollar 4 términos que nosotros tenemos que empezar a gestionar nuestra mente y a familiarizarnos con ellos. Porque es donde nosotros hemos entrado. Y tienen que ver con la promesa, con el juramento, con el pacto y con el testamento. Esta versión y esta terminología no se suele usar mucho, porque nos tendríamos que meter, como dicen por ahí, en camisa de 11 varas, pero hay que meterse para que entendamos lo que hemos recibido. Y ahí el escritor a los Hebreos hace algunas expresiones y aseveraciones donde
muchos de nosotros, por causa de la pereza, que no nos queremos dar la tarea de estudiar y de investigar y de averiguar lo que se nos ha concedido, estamos toda la vida pidiendo algo que ya se nos concedió. ¿Entendemos? Entonces, yo escribí aquí una introducción y después vamos a desarrollar. Necesitamos sufrir el proceso, un proceso, y todo proceso conlleva un sufrimiento. El suceso, no sabe lo que es el suceso, algo que sucede, ¡pap!, ha sucedido. Eso es en el momento. Hemos entrado a la promesa, ya somos herederos, ¡plap!, ya está, ahí estamos, hemos nacido, ya estamos ahí. Ahora, el otro día estaba yo analizando esto en mi mente, ¿no? Porque este mensaje llevo ya amasándolo. Yo lo cojo y empiezo a amasarlo, y un día le pego otra vuelta y lo voy amasando, y después voy ya haciendo los mantecados, las concretas y las almóndigas de la masa. Ya depende de lo que quiera cada uno. Pero, ¿qué se tardan a hacer? ¿Qué se tardan a hacer un crío? Un rato, ¿no? Que nadie me malentienda por aquí, pero que entienda que eso es biología y eso es una realidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Que ya lo hemos concebido y ya está todo hecho? No. Ahora lleva 9 meses de proceso en el vientre de la madre. Ahora tiene que parirlo. Siempre hay un riesgo, ¿eh? Ahora la parió, ahora hay que criarlo. Que dicen que es lo difícil. No, lo difícil ni siquiera es criarlo. Lo difícil es educarlo y llevarlo hasta una madurez que sea adulto. Ahí aplomado. Mira todo el proceso que va a llevar eso. Y estoy hablando del orden de la creación natural. Los hijos de Adán. Si se te tuerce en cualquier fase de ese proceso, no llega a su destino. Hay un proceso en la misma línea en los hijos de Dios por Jesucristo, que es en el ámbito espiritual. Porque cuando alguien te predica el evangelio, está mirando Dios la manera de ver cómo te concibe y te tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio para que tú te entregues a Jesucristo y que Él sea tu justicia, y que cuando tú partas de este mundo no tengas que dar cuentas a la justicia divina por tus pecados. Cuando tú eres convencido de eso en la parte moral, oye esto, en la parte espiritual y en la parte jurídica, entonces que tú te entregas a Jesucristo. Y ahí eres concebido. Oye, eres concebido y naces, eres un recién nacido. Por eso la palabra de Dios dice, os es necesario, que dice, nacer de nuevo. Después dice el apóstol Pedro, como niño recién nacido, ansiad, desead, dice, la leche espiritual no adulterada. Entonces hay una época también en el creyente que es el recién nacido. Después están los niños, ya no es un recién nacido, es un niño. Y ahí tienes que tratar con él hasta que vaya asimilando dentro de esa niñez la verdad y el orden del reino y de la justicia. Aquí compartió un hermano en la oración diciendo, Dios mío, busquemos primeramente, que dice, el reino de los cielos y su justicia. Pues todas esas cosas es el trato del apóstol con los hebreos, porque muchos no entendieron la palabra de justicia ni el orden en el reino, y entonces se quedaron ahí, niños. Y el creyente no puede quedarse en una fe niña, tiene que seguir creciendo hasta la perfección, hasta que se haga maduro en el espíritu, y entonces cuando alcanza la promesa y empieza a disfrutarla. Y de eso va esta escritura, que el escritor a los hebreos, se cree que es Pablo o quien fuera, para que los hebreos no se quedaran en el camino, porque ellos empezaron, pero se detuvieron. Necesitamos sufrir el proceso hasta que lleguemos a esa madurez. Y es un proceso, y eso conlleva sufrimiento. De la formación, del traslado de nuestra fe, porque nuestra fe muchas veces está en Adán y en las cosas de la creación natural, y nos confundimos con que eso es ya todo el proceso y la madurez del nuevo orden en Cristo, de la creación espiritual. No. Y entonces, ¿por qué nos confundimos? Porque está mezclado. Y hay que aprender a separar una cosa de la otra. Para eso necesitamos que Dios añada luz a nuestro entendimiento. Por eso que nosotros vamos a intentar de especificar qué es la promesa, qué es el juramento, qué es el pacto y qué es el testamento, para que nos movamos bajo ley y bajo derecho. Necesitamos sufrir el traslado de nuestra fe desde la promesa hasta la herencia, para entender nuestro derecho legal de la herencia en Cristo.
Porque muchas veces, al no entender lo que Cristo ya ha establecido en el nuevo pacto y fue legalizado, que es la justicia del nuevo pacto, al no entender eso, como dije antes, estamos pidiendo lo que ya tenemos. La justicia de Dios, para establecerla sobre un cimiento sólido, tuvo que descender a esta tierra y ponerla encima del sacrificio. Solamente en esa única persona y en ese solo sacrificio es donde descansa con propiedad la justicia, o sea, lo que Dios requería y Dios demandaba del ser humano. No ha podido descansar en ningún otro ser humano ni en ningún acto que haya hecho ninguna otra persona, solamente en el sacrificio de Cristo. Por eso que la justicia vino a esta tierra y se estableció y se plasmó bajo ley ante notario en el sacrificio de Jesucristo. Por primera vez el cielo descansa y se une a la tierra porque Cristo derramó su sangre y firmó el pacto con su sangre. Oye lo que te estoy diciendo, porque estoy hablando en términos jurídicos y tú tienes que abrir tu mente hacia esa línea que a lo mejor no te gusta o no dominas. Te tienes que hacer experto en esto. Si no entendemos estas verdades en nuestro espíritu, no disfrutaremos de los beneficios reales, porque una herencia son beneficios reales. Sino que tampoco iré y reclamaré la herencia. De la obra de Cristo se derivan hacia nosotros beneficios directos. Oye esto, que nos han sido transferidos por medio de la obra legalizada, dando desde el plano divino y celestial. Ahora, la ignorancia de todo esto nos lleva a ser niños y a estar pidiendo lo que ya tenemos en realidad. Pidiendo la bendición, arrebatando las promesas, porque no entendemos la herencia. Y muchas veces estamos arrebatando y peleando la bendición. Dice la Biblia que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero ¿dónde está la bendición? En los lugares. Cuando no frecuentamos esos lugares, es que entonces empezamos a pedir lo que ya tenemos. Pero como no entendemos que lo tenemos por falta de frecuentar los lugares celestiales, o estamos intentando arrebatar la promesa sin saber que ya hace rato que la tenemos. ¿Qué es todo eso? Falta de entendimiento. Falta de entendimiento. Nosotros crecemos aquí. Crecer, dice, en la gracia y en el conocimiento. Aquí es donde desarrolla el Espíritu Santo toda su obra. En nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu, que mucha gente dice, Dios habita en nuestros corazones y se toca esta parte. No, aquí está el órgano que bombea la sangre al cuerpo físico. Aquí, ¿verdad? Pero el corazón del que Jesús hablaba no está aquí. El corazón, que es el órgano regente, espiritualmente hablando, donde Dios se reúne contigo, es una sala que está aquí. Aquí está tu corazón. Por eso es que los dardos del enemigo vienen ¿a dónde? Para que tú no te reúnas con él, para que tú no sepas lo que él te ha concedido, para que tú no llegues a la estatura de un varón perfecto y para que la obra de Dios se detenga ¿dónde? Aquí. Por eso yo quiero, con la ayuda de Dios en este día, ministrar todo esto que estamos compartiendo para que seamos una iglesia entendida, iluminada y enriquecida. El escritor de los Hebreos nos revela que para recibir la herencia no depende del mérito del que la recibe, sino de la gracia del que la otorga. La herencia es algo que no depende del que la recibe, sino de quién, del que la otorga. La herencia él la tenía, la tiene, y él nos la ha transferido a nosotros. Muchas veces nos miramos a nosotros mismos, ignorando que la herencia no depende de mí, sino que es él el que ha prometido y me la ha dado. Y como yo ignoro que no depende de mí, sino de lo que él ha prometido que me va a dar, ignoro esa verdad,
pues entonces la asocio conmigo y llega el diablo y dice, tú no mereces ni estar en este mundo. Y me lo creo y dejo de reclamar esa herencia. Y la identifico con mi comportamiento cuando estoy abajo. Estoy, como dice el americano, down. Y entonces digo, es verdad, yo no soy digno de Dios. Aquí ninguno es digno. Y como ninguno éramos dignos, vino Él, que es el único que era digno, y se hizo indigno para cubrir nuestra indignidad. Y la cubrió con su dignidad. Y ahora en su dignidad es que nosotros reclamamos la herencia, porque nos han vestido con la justicia de Cristo. La herencia es algo que no se gana como si fuera una recompensa o un premio, porque el origen no está en el heredero, sino en la soberanía del testador, quien determina qué es lo que nos da y a quién se lo da. Como nosotros no manejemos estos términos y las verdades que están sujetas a esta terminología, nosotros somos herederos comportándonos como mendigos. Y estamos a las puertas de las iglesias con el cestito. Y ya lo que nos falta es el letrero con el cartoncito puesto y pone allí a la mujer y a los hijos. Dice, tengo 3 hijos y no tengo trabajo. Écheme usted algo. Sí, claro, se nos levanta una muequecita porque yo tengo esta forma. Pero que en la realidad muchos de nosotros estamos así. Dice en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. La misma solicitud que ¿quién? La misma solicitud que aplicó Abraham. La misma solicitud. Dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No vamos a ir, ¿vale? Pero te tendrías que ir entonces al libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios empieza a tratar con Abraham y le dice a Abraham, para acá, deja tu tierra y tu parentela y sal a la tierra que yo te mostraré. Ahí está escrito. Y dice, y Abraham cogió, dejó todo, dice, y se fue, dice, sin saber a dónde iba. Eso es creerle a Dios. Ahora vamos a ver dónde Abraham encontró base para hacer esa locura. Porque la palabra de locura es locura. Pero es locura a la mente natural y a los que se pierden. A los que se salvan no es locura. A los que se salvan esto es poder de Dios. ¿Entendéis, verdad? Entonces dice, es necesario, dice el escrito del hebreo, que presentéis la misma solicitud. O sea, tú tienes que irte a la ventanilla celestial, a donde están los lugares celestiales, y al que está allí, deja así. Y le mete la solicitud. Y cuando la ve, si ve que es la misma de Abraham, hace así y te la sella. Gloria a Dios. Porque somos partícipes de la fe de Abraham. ¿Los herederos quién son? ¿El linaje sanguíneo de Abraham? No. Sino los que entran en la fe de Abraham. ¿Qué es solicitud? Es interés. Es empeño. Es procurar de obedecer a Dios en esa fe, en esa certeza que Abraham recibió de parte de Dios. Ahí dice, es necesario, porque muchas veces la escritura la leemos pero no nos profundizamos. La escritura es espíritu. O sea, tiene una capa, 2 capas, 3 capas, eso es por ahí para abajo y eso no tiene fin. Es necesario, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Dice, bueno, yo ya hasta el fin. ¿Para qué? Dice, porque hay un para plena certeza. Cuando tú no tienes certeza de las cosas de Dios, porque no se ha cubierto
en tu mente no está llena, completa, no está absolutamente llena de la verdad de Dios, se te quedan lagunas, se te quedan interrogantes, se te quedan cuestionamientos que muchas veces el enemigo te lleva a hacerle a Dios en tu mente, y no hay entonces plena certeza. ¿Sabéis qué es lo que es la fe? Certeza. Cuando la fe no está plena es porque ahí se ha metido algo y ha provocado que se haga arenosa, y todo eso a ti te lleva a cuestionar la verdad de Dios y te detienes. Tú tienes hoy que ejercitarte en tu mente, número uno. Número dos, ser sincero y sincera contigo y preguntarte y cuestionarte: mi fe está completada en una certeza plena en lo que Dios me ha prometido, en lo que Dios me ha dicho, en lo que yo entiendo que es la verdad de Dios. ¿Conozco yo el testamento y el derecho que tengo legal a él? La misma solicitud que tenemos es la que mostraron los patriarcas hacia la promesa. Nosotros lo tenemos que mostrar hacia la herencia. Es la misma solicitud. Tenemos que tener la misma entrega, el mismo empeño, la misma determinación. Es la que tenemos que emplear para el uso y disfrute de la herencia. Para tener que plena certeza y esperanza de lo que hemos emprendido. ¿Tú sabes el riesgo que hay en echar para adelante y a mitad de camino pararte y empezar a considerar todo esto? Hay un riesgo. Es lo que dije antes. Desde que el niño se engendra hasta que el niño se madura, siempre hay riesgo. Lo mismo pasa con los hijos de la fe. Y esto no es cuestión de llevarte por emociones. Ese es el problema. Que si tu fe no ha sido trasladada de la parte emocional, supuestamente almática, donde tú ya tienes una promesa, como no dejes que Dios te procese hacia la parte espiritual, netamente espiritual, en esa habitación donde mora tú y Él, entonces hay un riesgo, porque las emociones son trastornos y situaciones que hacen que nuestra vida se zarandee, pero las emociones son temporales. Las convicciones y las decisiones y las verdades eternas son para siempre. Y hay situaciones que vienen a tu vida y la mía que tú te crees que es el fin del mundo, pero Pablo dice: esto es una leve tribulación, momentánea. Y a lo que tú y yo llamamos días, meses, semanas, meses, incluso años, Dios dice: es un momento. No me digas eso, porque todavía no sabes hablar ni expresar las cosas como yo quiero que tú aprendas, desde un ángulo, espiritualmente hablando, desde la herencia. Cuando Dios te lleva a ti a un ángulo y a un crecimiento desde tu herencia, tú vas a ser maduro en Cristo. Y a lo que otro le está llamando que es el fin del mundo, porque se está ahogando, se está muriendo, para ti es una leve tribulación momentánea. Dice el apóstol: porque esta leve tribulación momentánea produce, genera, fabrica en vosotros un cada vez más excelente, dice, peso de gloria. Las tribulaciones te zarandean para que lo que hay de Dios en ti cada vez se compacte más, y las lagunas y las interrogantes cada vez se arrimen más a la verdad, y llega ese momento que la verdad es compacta y absoluta. Y tú lo que haces es que cada vez que te viene una prueba, tú sales más refinado, sales con más peso de gloria. Estás más absoluto, estás más claro, estás más nítido, estás más fino, estás más ágil. Tiene más sabiduría, tiene más inteligencia, tiene más capacidad. Hasta que Dios te haga igualito a la imagen del Hijo. Dice Corintios que si hemos tenido la imagen del terrenal, que la hemos traído, traeremos también la imagen del celestial. Para que no entre la pereza, versículo 12, a fin de que no os hagáis, ¿qué dice? Perezosos. A fin, cuando tú no muestras la misma solicitud de Abraham todo el tiempo, se te mete la pereza. Ahí lo dice: es necesario
pero deseamos que cada uno muestre todo el tiempo la misma solicitud hasta el fin. Como dejes tú, como estés mostrando una solicitud y después el enemigo te engañe o las situaciones y muestres otra, se te mete la pereza. ¿Ha cambiado de solicitud? Sí. Pues ahora dice, para que no os hagáis perezosos, sino, y especifica ahí, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan la promesa. O sea, hay dos extremos. O muestra la misma solicitud y te haces un imitador de aquellos que alcanzaron por la fe y la paciencia la promesa. Tú te haces un imitador de ellos con la misma solicitud todo el tiempo, la misma entrega, el mismo ímpetu, la misma determinación, ahí todo el tiempo, ahí. Aunque venga lo que venga, te digan lo que te digan, tú ahí. Llega un momento que te haces un imitador de aquella gente que Dios señaló. Dios señaló a esta gente que está hablando aquí hebreo, los señaló y los honró de tal manera que dijo, el mundo no es digno de esta gente que me han creído a mí. Mira lo que Dios dijo de los imitadores, o sea, de esta gente que nosotros tenemos que imitar, de los héroes de la fe. Llegó un momento que dice el escrito de la fe, el escrito de Hebreo, el mundo no es digno de esta gente. Hasta dónde Dios premia la actitud de haberle creído a Él. Cuando Jesucristo venga a la tierra, Él no va a preguntar qué es lo que hemos amasado, cuántos templos hemos levantado, cuántas riquezas tenemos en el banco, cuántas actividades hemos hecho, cuánta gente hemos ganado. Solamente Él busca una cosa, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Lo que a Dios le llama la atención es que tú le hayas creído a Él y te hayas cimentado en esa fe y no te hayas movido de ahí hasta que Él llegue. Cuando Él llegue y encuentre esa fe en ti, entonces va a decir, hallé fe cuando vine a la tierra. Pero el enemigo, que tú ya estás posicionado en Cristo, nuestra lucha para con el enemigo no es que tenemos que conquistar nada, ya Cristo nos lo ha dado todo, tenemos todo. La lucha del enemigo es que Él te va a querer sacar de ahí. Y que tú pongas tu fe en los hombres y pongas tu fe en el sistema. Y te ponga a distraerte, y te ponga a entretenerte, y te entre la melancolía, y te entre la pereza, y te entre el desánimo, y te entre la apatía, y te entre el desaliento. Eso es lo que va a buscar el enemigo. Sacarte de los lugares celestiales, juntamente con Cristo, donde hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, si se mete la pereza, no somos imitadores de esta gente que conquistaron la promesa por la fe y de la paciencia. Cuando no mostramos la misma solicitud que esta gente, entonces la pereza y la niñez, entramos a participar de la fe de otros, de la paciencia de otros, de la capacidad de otros, por causa de nuestra falta de diligencia o negligencia. Dice Pablo a los romanos, en lo que requiere diligencia, dice, no perezoso, constantes en la oración, ferviente en el espíritu. Claro, eso es algo que requiere diligencia. Si dejo de hacer eso, ¿qué pasa? Ya no soy constante en la oración y la efervescencia del espíritu se va y me apago como una vela. ¿Ahora qué hago? Entonces ahora participo como un niño de la diligencia de otro, de la constancia de otro, de la capacidad de otro. Y estamos como niños. ¿Ves? Mira, ve, Danielito, te tenemos que estar cogiéndolo, cargándolo, dándole de comer, acostándolo, bañándolo. Así hay muchos creyentes en la fe. El escritor de los Hebreos dice, yo no quiero que así sea con ustedes. Tenemos que abrir el entendimiento para que ustedes cojáis esa capacidad en el espíritu. ¿Ustedes habéis leído Proverbios 6 alguno? Cuando dice el escritor de Proverbios, que es Salomón, dice, perezoso, mira la hormiga, dice. ¿Os acordáis que un día hablamos, verdad? El hombre más sabio de este mundo, evidentemente exceptuando a Cristo, fue Salomón. Yo digo siempre que algo de sabiduría tendría, porque cuando se le apareció el Señor le dijo, pídeme y te daré lo que quieras. Le digo, dame sabiduría.
Ya era sabio. Para pedir sabiduría ya algo tendría que tener. Y este hombre escribe Proverbios y Eclesiastés, unos libros súper profundos. Él dice, mira la hormiga. Dice, sin tener capitán, sin tener gobernador y sin tener señor, dice, mírala, en verano prepara su comida, dice. ¿Hasta cuándo? Pega ese grito, ¡oh perezoso! Basta en esa actitud. Un poquito dormida, dice, otro poquito cabecea, mano sobre mano, tú sabes. Te va haciendo y te va encalamando. Dice, así mismo va a venir tu necesidad. Dice, y cuando esa necesidad venga, dice, vendrá como caminante. Y luego será como un hombre armado. ¿Sabéis una cosa? La pereza está injertada en nuestra carne. Eso lo traemos de fábrica por causa del pecado. O sea, cuando suena el despertador por la mañana, ¿vale? Ya que cada uno sepa la hora que lo tiene puesto. Hay quien ni lo pone porque no tiene esa obligación, entre comillas, ¿vale? Cuando suena el despertador por la mañana, la carne nos salta. La carne dice, hay un cachito más, otro cachito, y dice, huerta sobre huerta, y déjame que, hasta que, así, y dice, si hace un momento nomás, y cuando mira, media hora, 3/4 de hora, llegué tarde al trabajo, perdí el momento. Eso es carne. Pero como tú no consideres eso y no imites a los héroes de la fe y te hagas perezoso, se te mete espíritu. Y cuando Proverbio habla de lo que habla, ahí hay una revelación. Cuando dice Salomón, ahora es como un caminante. ¿Tú sabes lo que es un caminante? Caminante es uno que dice, yo voy a salir de aquí a Bilbao. Ah, muy bien, ¿cuándo sale? ¿Qué ave es el que coge? Y dice, no, voy andando. ¿Andando de aquí a Bilbao? Sí. Andando te va a coger unas cuantas de jornada. Dice, sí, pero yo es que soy un caminante. Ajá. Y sale. Y tú ves que hoy, ¿por dónde va? Por ahí, por Coria. Mañana está allí, mañana está. Y así empieza la carne a trabajar en nuestro corazón, la pereza, pareciendo que no pasa nada. Oye esto. Y cuando tú lo llamas a la semana, a las 2 semanas, dice, ¿dónde va? Caminante, dice, ya está en Bilbao. A Bilbao ha llegado, claro. Es que mi tía decía, a poco se llega lejos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando se te mete eso dentro, dice, llegué. Como dice el americano, hello. ¿Cómo te llamas? Dice, me llamo Pereza. Ah, pues vete de mí, salte de mí. Dice, ahora soy un hombre armado. Y tú de aquí no me echas ni con agua hirviendo. Y tú ahora quieres hacer la inercia de empezar a ejercitar tu espíritu en las cosas espirituales. Y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? Que no puedo, es que tú estás peleando contra un hombre armado, es un espíritu. Y no me venga a decir, nada, tú le has abierto la puerta. Y yo también. ¿Vale? Así. Y llega un momento que dice, Dios mío, las cosas espirituales. Y estás ahí como que, ¿qué pasa? Y el escritor de los Hebreos dice, la misma solicitud y esa misma diligencia. Dice, ¿para qué? Dice, para que no se te meta la pereza. Seas un imitador. Cuando se mete la pereza nos volvemos acomodados, indolentes, desertores de la fe, porque nos abandonamos tras los deseos de la carne. Y no se establece nunca ni una responsabilidad ni un compromiso con el Señor en los asuntos de la fe. Y oye esto, porque Dios ha tratado esto conmigo. Dios ha tratado esto conmigo en esta semana. Nos volvemos en estatuas de sal. En Lucas 7:32 creo que, no sé si estoy correcto, 35 por ahí anda, ¿no? Le dice Jesús a sus discípulos, acordaos de la mujer de Lot. ¿Sabéis quién es la mujer de Lot? ¿Sabéis que ella se convirtió en estatua de sal? ¿Y por qué estatua de sal? Es una persona común
como cualquiera de nosotros, pues se convirtió en estatua de sal. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Ahora, si la sal no da su sabor, ¿qué dice? No vale para nada, dice. Sino para ser echada ¿dónde? Y pisoteada por los hombres. Por eso que vamos a encontrarnos con muchas situaciones en nuestra vida, como no pensamos eso. En la iglesia hay gente, hermano, que son estatuas de sal. Conocen la palabra y hablan todo lo que tú quieras del evangelio. Pero por más que quieren por dentro, pasa que unos son sinceros y otros no. Por más que quieren, ya están estatuados. No pueden moverse porque ya han perdido su sabor. La vida que nosotros hemos recibido, si no es por el Espíritu, o sea, la sal, si no es por el Espíritu, pierde su sabor, pierde su sustancia. ¿Y para qué vale? Dice, para nada. Y muchos están en esa condición. Es como que la sal se petrifica y no te permite a ti ni salar ni darle sabor a nadie. Y ahora los hombres te pisotean. Cuando habla de que los hombres te pisotean, no es que te pisan el dedo gordo del pie. Aquí. Cuando la sal es echada afuera y es pisoteada por los hombres, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que los creyentes empiezan a mirar las cosas conforme al sistema del mundo. Piensan como los hombres, miran como los hombres. Entienden las cosas todo con la mente natural. Por eso que el corazón está puesta en la economía de aquí abajo, está puesta en el orden de aquí abajo, está puesta en la política de aquí abajo, está puesta en la medicina de aquí abajo y está puesto todo en el orden de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque los hombres pisotean, suplantan la mentalidad de Cristo. Oye esto, y te quedas tatuado. No tatuado, sino te quedas como una estatua y por más que quieres moverte, ya no puedes. Por eso que es que hay unos riesgos. Esto no es un camino que empezaba. O sea, como yo dije una vez, la salvación no es para ser salvos. La salvación es para que alcancemos la herencia. Para alcanzar la herencia, Dios ha tenido que habilitarte con su espíritu. Por eso es que te salva en la cruz del Calvario. Pero por falta de visión y por falta de trazamiento hacia el proyecto de Dios que es eterno, tenemos un baile de hermanos para arriba y para abajo sin saber hacia dónde se tienen que dirigir porque no hay visión. Imitadores. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que imitar? El de Abraham. Gente que se comprometió a caminar en obediencia al llamado de Dios. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios le dio a Abraham una promesa, pero ¿qué hizo? Se la blindó con un juramento. Y le dijo que iba a darle un hijo, una tierra y un pueblo. Que le iba a dar abundancia de bendición y grandeza de multiplicación. Y todo lo hizo bajo juramento. Todo eso lo blindó con el juramento. Ahora, ¿cómo es posible que Abraham saliera a buscar eso? ¿Qué se le metió en el corazón a Abraham? Mira, dice que conquistó la promesa por la fe y por la paciencia. La fe se hace plena cuando tú no dejas que te alcance la pereza. Pero ¿y la paciencia? Usted sabe que nosotros tenemos como un concepto errado, un significado que no es el correcto de paciencia. Yo muchas veces cuando hablo con las personas, cuando le cuento o sale a reducir mi situación personal, que ya todo el mundo la sabe, la mayoría de la gente me ha dicho paciencia. Y yo digo, esta palabra me persigue por todos lados. Y cuando me dicen paciencia, o tú le dices muchas veces paciencia a alguien, lo único que le estás diciendo es, bueno, tienes que aceptar con resignación lo que te ha tocado. Pero la palabra no es resignación, la palabra es paciencia. Y yo que estuve estudiando esto esta semana, cuando Dios habla de la paciencia de Abraham, no está hablando de resignación ni un estado pasivo esperando a ver qué es lo que Dios hace, porque es otra cosa que queremos o creemos que es paciencia. Bueno, aquí estoy esperando a Dios, como el que está en la calle de torneo esperando el C2. Eso no es paciencia. Ya Dios va a hacer, tranquilo, yo estoy aquí, por ahí viene ya. Eso no es paciencia. Paciencia no es pasividad.
Eso es lo que la religión nos ha enseñado, por eso es que se mete la pereza. No es tampoco eso, ni resignación ni pasividad. ¿Oíste lo que es paciencia? La palabra paciencia viene del griego upomone. Y entonces no es una virtud natural, es algo sobrenatural que Dios nos otorga a través del Espíritu Santo. Porque ustedes saben que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Upomone, cuando tú lo descompones, upo significa debajo, mone, presión. Upomone es debajo de presión. Y Abraham caminó, se movió en pos de el dicho de lo que Dios le había dicho, sin tener un referente claro hacia dónde iba, porque Dios le iba a mostrar por el camino la tierra a la cual tenía que entrar, pero él caminó bajo presión de las circunstancias, de las situaciones, de los problemas y de todo lo que te surge en el camino. Y ahí Abraham echó mano ¿de qué? De la paciencia. Así que no me digas tú a mí, ni yo a ti te lo hubiese partido de ya, que si tú estás en un estado de pasividad, si tú estás como la mujer de Lot, si tú te mueves menos, como dice uno, que los ojos de espinete, no me digas también que tú estás esperando en la paciencia de Dios. Porque la paciencia de Dios es acción. Y además es acción, avance hacia la verdad bajo presión. No te vayas tú a creer que tú no vas a recibir presión como creyente. Claro que la vas a recibir. Pero para eso Dios te ha dado la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios bajo presión, alcances la promesa. Upo debajo. Mone, presión. Hombre, claro. La vida cristiana, que no existe en la Biblia, lo que existe en la Biblia es la vida en Cristo. Pero claro, la vida cristiana sin presión, así, está ancho el camino. Pero es cuando viene la presión. ¿De qué he hecho mano? De la paciencia. Dios mete en tu corazón plena certeza de la esperanza a la cual Él te ha llamado y te lleva a ti a caminar bajo presión y que nadie te detenga. Así anduvo Abraham. Y en los momentos de dificultad y de duda y de cuestionamiento, porque eso te viene, si le vino a Abraham, te viene a ti también, Dios va a aparecer y lo que te dijo te lo va a certificar todavía con más capacidad. Cuando Abraham empezó a entrar en esta nebulosidad, pero ¿cómo es esto? Un hijo sin mi mujer estéril. ¿A dónde me ha dicho la tierra? Si voy por ahí sin un referente, un pueblo, una tierra, un hijo. Yo estoy ya como muerto, mi mujer estéril. ¿Cómo? Y se le aparece Dios. Dice, ahora te voy yo a blindar la promesa que te dije. ¿Te acuerdas que te la dije? Sí, ahora te la voy a blindar bajo juramento. Abraham y Sara entraron en la economía de Dios. ¿Cómo es la economía? Nosotros cuando hablamos de economía, ¿qué se te viene a la mente? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos su raíz. La palabra economía viene del griego oikonomía, igual que paciencia viene de upomone. Entonces, oikonomía, la malversación es esto. Pero la economía de Dios no tiene nada que ver con esto. Aunque a muchos de nosotros se nos queda esto en el corazón, porque el corazón no sufre el proceso. La economía de Dios, ¿cómo fue en Abraham y en Sara? Mira. Cuando Dios empieza ya a tratar contigo y esta palabra que es viva y eficaz empieza a penetrarte adentro, dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y ahora ¿qué pasa? Cuando penetra, oye lo que hace, separa tu alma de tu espíritu. Dice, hasta partir el alma del espíritu. Y entonces te empieza a dar una luz que dice, las cosas de la carne están allí, todo esto le pertenece a Adán. Deja allí la pereza, deja todo el diseño de los hombres, deja la economía de los hombres,
Deja la mentalidad de los hombres, que yo ahora te voy a enseñar aparte qué es lo que tiene que ver con el Espíritu. Cuando viene en ese orden, entonces tú empiezas a entender términos como la promesa, el juramento, el pacto y el testamento. Y como esa luz te penetra, tú te das cuenta que la promesa que Dios ha hecho está basada en su fidelidad. Y tú empiezas a conocer ahora desde un ángulo diferente a Dios, porque empiezas a ver su personalidad y empiezas a saber en lo profundo de tu espíritu. Dios te sella a fuego su carácter, y tú aprendes en medio de todas estas pruebas a una cosa: que Dios es fiel. Y entonces tú dices: yo voy a conectar la fidelidad de Dios a la promesa. Esa es la economía verdadera. Cuando Dios empezó a tratar con Abraham, Abraham no sabía de dónde iba a echar mano para caminar, y Dios le conectó que la promesa que le había hecho estaba conectada a su fidelidad. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios dice algo, Él es fiel para cumplirlo. Dice la Biblia: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice Hebreos 11, hablando de Sara, dice: y la misma Sara, por la fe, no consideró su cuerpo que era estéril, sino que se agarró de qué. Dice que el que se lo prometió era fiel. Por eso es que Sara, cuando se rió, empezó a echar mano de la fidelidad de Dios y dijo: un momentito, yo seré estéril, pero mi esterilidad no se puede interponer hacia la fidelidad de Dios. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sé, pero lo va a hacer. Se le metió la certeza, se le metió la esperanza de que Dios es fiel. Ustedes sabéis que en la iglesia actual de Cristo, la iglesia que va a entrar en la línea de tiempo en el 2023, la iglesia todavía no conoce un rasgo fundamental de Dios, que es que Dios es fiel. La iglesia no sabe que Dios es fiel. La iglesia todavía duda de la fidelidad de Dios y de sus promesas. ¿Vendrá o no vendrá? ¿Me sacará del problema o me hundiré con el problema? Bueno, vete tú a saber cuándo se va a dar eso. Así habla la iglesia. Bueno, sí, pero tú sabes. Porque ignora la fidelidad de Dios. ¿Cuál fue la economía de Abraham y Sara? Que sabían que Dios era fiel. Vamos a ver un momentito la Biblia en Hebreos 10:23. Un momentito nomás. Dice Hebreos 10:23. ¿Estáis allí? Hebreos 10:23, que es la misma epístola donde estamos, dice: mantengamos firmes sin fluctuar. Fluctuar significa que se te debilitan las piernas y tiemblas, te tambaleas. Mantengamos firmes sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Dice: porque fiel es el que lo prometió. Entonces Abraham y Sara no fluctuaron. Oye esto, mantuvieron firme el dicho de Dios, que la Biblia lo llama la profesión de nuestra fe. Ahora, la palabra profesión en el griego viene del griego homologeo, que significa homologar. Entonces, cuando yo en medio de la presión del upomone, Dios me ha dicho que camine hacia adelante, y yo bajo esa presión, bajo upomone, o sea, bajo la paciencia de Dios, empiezo a hacer profesión de mi fe, estoy homologando el dicho de Dios,
Por lo tanto, Dios está obligado a que en esa paciencia y en esa profesión, como no fluctúo ni me muevo porque he hallado un crédito que es que Dios es fiel para cumplirlo, yo camino, y en medio de mi caminar, cuando nadie ve lo que yo he creído, digo, Dios va a cumplir lo que prometió porque Él es fiel. Y estoy homologando lo que Dios dijo, lo homologo hoy en el 2022. Esa palabra tiene copyright, la hago veraz, tiene derechos de autor y me apropio de ella porque sé que Dios es fiel. Creyentes de esa calaña, de ese calibre, de ese material ya no están quedando, porque tienen puesta su mira en las circunstancias, tienen puesta su mira en las situaciones, tienen puesta su mira en el momento, tienen puesta su mira en la presión que están sufriendo, y ni caminan bajo la paciencia ni homologan la verdad de Dios. Y en medio de la prueba, ¿qué pasa? Empiezo a deshomologar lo que Dios ha dicho. Y digo, bueno, yo sé que Dios tiene poder para hacerlo, pero a lo mejor Él no lo va a hacer. Y desacredito, dejo de homologar la verdad de Dios. ¿Porque qué? He dejado de hacer profesión de fe. Estoy fluctuando. Dice el escritor a los Efesios, no seáis como niños fluctuantes, que sois llevado de cualquier viento de doctrina. Ahora es que dice este pastor esto, es que aquel dice lo otro. Ay, es que ya no sabe uno ni en qué cree, tantas cosas, tantas doctrinas. Hombre, es que uno es humano también, tiene que entenderlo. Esto no es tan fácil, estamos en un cuerpo de carne. Y todo ese es el verbo de la iglesia niña. Toda esa canción está sonando en la nana y no tienen la cuna. Y dejo de homologar la verdad de Dios y cambio lo que un día creí. Dice en el versículo 20, volvemos a Hebreos capítulo 6, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, Jesús inaugura un nuevo templo. Oye esto, ¿dónde entró Jesús por nosotros? Por nosotros significa que entró en nuestro lugar. ¿Dónde Jesús entró? En el santuario terrenal donde entraba Aarón una vez al año en el lugar santísimo, y todo lo que era la familia de los sacerdotes de los levitas continuamente hacían sacrificios y ofrendas. ¿En ese santuario entró Cristo o entró en el celestial? Pues dice la Biblia que entró por nosotros. ¿Sabes lo que significa eso? Entró en mi lugar. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué es un precursor? Un precursor es en el griego, hoy me voy a tener aguantado y me he vuelto, tú sabes, hoy vengo griego. Eso que vengo hasta afeitado, vengo como los yogurcitos, griego. El griego precursor viene de prodomo. Prodomo es uno que va adelante en el espacio y en el tiempo, marcando el camino, quitando los obstáculos, como un pionero, abriéndote camino para que cuando tú ya vengas detrás, no te puedes desviar ni a la izquierda ni a la derecha, porque Él ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne. Y nos ha introducido, ¿a dónde nos ha introducido? Al santuario celestial. Por eso Jesús inaugura, mira, óyeme esto, un nuevo templo. Se acabaron los cultos aquí abajo, en los templos de aquí abajo. Incluso en el templo central de Jerusalén, donde estaba toda la acción de Dios con los hombres a través de los sacrificios y las ofrendas, que eran figura y sombra de lo que había de venir. ¿Entendéis? Ya no hay templo. Él ha inaugurado un nuevo templo y un nuevo orden. El templo celestial está arriba,
Y el que se está gestionando y moviendo ahora es el nuevo hombre. Ese es el templo. Jesús es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Nosotros, si no entendemos esa verdad, vamos a estar continuamente ¿dónde? Corriendo al templo terrenal. Porque aunque el de los judíos lo destruyeron, nosotros aquí somos, tú sabes, nos gustan mucho las edificaciones, pero no es la edificación que le gusta a Dios. La edificación que le gusta a Dios es la que viene a través de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Dice que están puestos para la edificación del cuerpo, a fin de que seamos perfeccionados juntamente con todos los santos, para tener herencia con esos santos al reino de su Hijo amado. Es más fácil poner ladrillo y hacer un templo de material que edificar al cuerpo por los ministerios, porque para eso entonces hay que participar de las herramientas y de los dones y de los talentos que Dios ha dejado en Cristo. Acordaros que cuando Jesús dijo eso, dijo: todo lo que el Padre tiene es mío. Y eso nos cuesta entenderlo. Y dice: y el Padre tomará de lo mío y os lo hará saber. Él ha entrado por nosotros como prodomos, como precursor en ese nuevo sacerdocio, y nadie puede ni alterar ni cambiar la dirección de esa senda del sacerdocio, ni tampoco el orden. Se acabaron ya los ritos, las ofrendas, los sacrificios, los templos de hombre. El sacerdote, un nuevo orden. Ahora hay un nuevo vocabulario que Jesús ha inaugurado. Hay una nueva vestimenta. Ya no vale la liturgia. Todo lo que hagamos tiene que ser conforme a lo establecido por Cristo en el nuevo orden, según Melquisedec. ¿Qué es Melquisedec? Rey de paz y rey de justicia. El sacerdocio de la iglesia tiene que dejar impregnada en los oyentes, en el trato con nuestros semejantes, tiene que dejar impregnado. Si eres un sacerdote de Cristo, tiene que dejar impregnada la paz del cielo y la justicia del cielo en ese corazón. Pero hay mucha gente que está ministrando lo de Dios y lo que menos te deja es paz. Se te arrima y te suelta un mensaje que lo que te deja es una condenación que para ti se queda. Y en vez de darte paz, lo que hace es que te turba. Y en vez de llevarte a la justicia de Cristo, lo que te lleva a que tú te justifiques por tus propias obras, para que Dios no te reciba. Esos no son sacerdotes del nuevo pacto. Son sacerdotes de Aarón, del antiguo. En el nuevo pacto, cuando Jesucristo derrama su sangre para firmar el pacto y lo consuma en su obra completada y resucita de entre los muertos, crea una nueva creación, un nuevo orden, una nueva vida, un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, una nueva forma de vivir. Todo es nuevo, todo lo viejo caducó porque todo estaba próximo a desaparecer, y con la llegada de Cristo se inaugura la nueva economía. Se llama la economía de la gracia, donde nada de lo anterior puede entrar porque todo era figura y sombra. No valen las fiestas, no valen los ritos, no vale la observancia ceremonial. No acepta las mezclas entre la ley y la gracia. No acepta las mezclas entre Aarón y Melquisedec. Nada de eso acepta. Pero la religión y la falta de entendimiento y de que se parta nuestro alma de nuestro espíritu, todo eso está mezclado y es como una tiniebla y un Hades en la mente de muchos hermanos en la fe. Vamos un momentito otra vez, ¿vale? Seguimos en Hebreos 6. Un momentito a Gálatas capítulo 4. El tiempo avanza y ya vamos a acabar. Gálatas capítulo 4. Versículo 28. Dice allí: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero entonces, refiriéndose al tiempo antiguo, cuando lo que le pasó a Abraham, dice: pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Pues así también es ahora.
¿Más qué dice la escritura? Oye esto porque esto es serio. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¿Quién engendra en el corazón de la iglesia esa mentalidad? La religión. Por eso es que yo vengo hablando de un tiempo acá, que nosotros tenemos que desembarazarnos y sacar fuera todo lo que nos ha enseñado la religiosidad y la religión a través del protestantismo. Porque a la postre nuestra religión ha venido a ser la religión evangélica. Y si ha habido un mal trazo en las enseñanzas de las escrituras y no se nos ha enseñado la sana doctrina como conviene, está todo mezclado, porque cuando Jesús inaugura todo nuevo, entonces hay que separar, porque la Biblia nos enseña, ahí según el capítulo 4 de Gálatas, que hay dos mujeres, hay dos montes, hay dos pactos, hay dos hijos. ¿Cómo Dios solucionó esto a la vida de Abraham? Porque Abraham empezó a darle parte a todo esto. Dijo, un momentito, ahora tienes a Isaac. Se ha cumplido mi promesa, sí, pero está Ismael. Porque tú le diste parte a la carne, le diste parte a la religión, le diste parte a lo que no le tenías que dar parte. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Y Dios le dice a Abraham, saca fuera a la esclava y a su hijo. Y ahora tú tienes que entender, a partir de ahora, que en el momento que tú empieces a dejar toda la práctica religiosa en tu vida, pero toda, que somos más religiosos de lo que nosotros creemos, tienes que dejar que Dios te raspe y te haga un lacrado de matriz y te deje la matriz de Sara, que aunque tenga pinta de que es estéril, esa matriz va a parir fruto en abundancia. Porque la de Agar lo único que da es una mentalidad de esclavitud. Y tú tienes que aprender a separar la esclava de la libre, los dos montes, el Sinaí y el Sión, los dos pactos, el de la ley y de la gracia, y los dos hijos, Ismael, Isaac. Ismael es el que aprende a justificarse por sí mismo. Además es guerrero. Lo pelea todo en la carne. Le encanta pelear en la carne. Ya lo dijo Dios, es guerrero. Pero la herencia que tiene es para ser un esclavo toda la vida de la carne. Pero es que hay gente que le encanta pelearlo todo en la carne. Pero todo. No tienen la capacidad de decir, voy a orar a Dios y voy a esperar en Él. Ah, pero te van a quitar y te van a hacer y esto y lo otro. No puede hacer como Isaac. No puede esperar por completo en la promesa, porque no tiene revelación de la fidelidad de Dios. Si pierde, se pone malo y mala. Si retrocede, le da algo. No tiene revelación. Entonces así saca el arco y saca la espada y se arma como poderoso guerrero a pelearlo todo en la carne. Ah, hermano, pues yo no sabía que eso era así. Pues apréndelo ya a partir de hoy. Si no, ¿cómo tú vas a estar preparado si te dan una bofetada a poner la mejilla? ¿Tú te crees que tú lo vas a hacer? Eso es una mentira que tú dices, tú no la vas a poner. Hay quien dijo, no, es que eso no quiere decir esto. El Señor dijo que seamos hermanos, pero no primos. ¿Me comprende? Ser imitadores de aquello que por la fe y la paciencia alcanza la promesa. Se mete Abraham en el campamento a Lot, su sobrino. Lot tenía menos fondo que una lata de anchoa. Y cuando empieza a entrar en el campamento bajo la bendición de Abraham, empezó a tener vacas, ovejas, queso, leche, hombre, terreno. Y se hizo grande en el campamento de Abraham. Y cuando se hizo grande, a costa de su tío, porque Dios le había hecho una promesa a Abraham y él no entendía
que él era bendecido porque la bendición iba encima de Abraham. Él se creía que él la había parido, porque usted sabe una cosa, la carne se cree que ella sabe, que ella puede, y que ella es la... Mentira. Y le dice lo a su tío: es que ya hemos crecido mucho, ya mis pastores están peleando con los tuyos, ya venga, vamos a separarnos. Y me llama, me viene y le dice a Abraham: lo que tú digas. Vamos a separar, dice Abraham, aquí no vamos a separar nada, ¿tú qué es lo que quieres? Y miró Lot con los ojos de la carne y vio toda la vega. Yo quiero ese terreno verde, vete para allá. Abraham no tenía puesta la mirada en los ojos de la carne, Abraham tenía puesta la mirada más allá. Le dijo: ¿qué quieres? Eso, venga, y vete. Porque Abraham no miró para los lados, miró para arriba. Miró para el monte Sión, desde donde opera Dios en la iglesia. Y cogiólo y se fue, dice que fue prosperando, poniendo tiendas y en comercio, porque hay gente que en la iglesia, todavía en la iglesia tiene la mente comercial, y prosperando y con negocio, y dice que llegó hasta Sodoma y Gomorra. Y allí se educó sus hijas y su mujer. Después Dios lo tiene que sacar de allí como por fuego. Y su mujer se quedó. Y cuando vino Kedorlaomer, estos 5 reyes, se lo llevaron preso y tuvo que venir Abraham, su tío, a rescatarlo. Y así le está pasando a los niños en la iglesia. Que al final tienen que ser los espirituales los que tienen que rescatar a los que están en esa fe inexperta. No se pueden mezclar los dos pactos, ni en nuestra mente ni en nuestro proceder. Hay 2 aspectos peligrosos en la mezcla de estos pactos. Si yo tengo relaciones como Abraham, con Sara mi mujer, y con Agar, su esclava, usted sabe que Abraham tuvo relaciones con las concubinas, ¿no? En la cultura de aquel tiempo era aprobado, en aquella mentalidad, tener relaciones con las concubinas. Eso se llama poligamia. Pero en Dios eso no vale. Si yo tengo relación con la esclava y con la libre, soy un polígamo. Y si me voy a Romanos capítulo 7 versículo 1 y tengo también 2 esposos, entonces soy un adúltero. Mira, la iglesia de Cristo no es una concubina, es una esposa. Y la iglesia de Cristo no es un amante, es una esposa. Así que Dios en esta hora tiene que empezar a trabajar en nuestro espíritu y en nuestro corazón y en nuestra mente, hasta que haya una limpieza, que quede depurada la fe cuando la filtremos por la justicia del nuevo pacto, y tú te veas el único recurso que tiene se llama Jesucristo. Ah, Jesucristo, ¿y de qué va a vivir? Jesucristo. ¿Y de qué te va a sanar? De Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Con Jesucristo. ¿No? Tú con Jesucristo lo vas a arreglar todo. Con Jesucristo lo vamos a arreglar todo. Es que el caos que tiene esta humanidad se va a arreglar cuando Jesucristo venga. La promesa, el juramento, el pacto y el testamento. La promesa está sujeta a la voluntad del que la hace, pero nadie le puede reclamar legalmente porque es un designio que ha salido de él. Cuando nosotros entendemos la fidelidad de la promesa, entonces entendemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Usted sabe qué es lo que le pasa también a mucha gente en la iglesia? Que como ven que los políticos prometen, que los hombres dicen, o que un médico, o que una persona, y todos fallan, creemos que Dios es como los hombres. Y hay mucha gente desilusionada porque ha creído en una promesa, pero una promesa de hombre. Ninguno de los que en él creyeron jamás fueron avergonzados, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él tiene suficiente aval para cumplir lo que promete, porque Dios es fiel. Por lo tanto, puedes descansar tu fe en la palabra que Dios te ha dado.
¿Sabéis lo que los hombres crean? Y muchos religiosos y muchos líderes en las personas, cuando no tienen la revelación del nuevo pacto, crean expectaciones en las personas. Se llama expectación, se llama ilusión, se llama entusiasmo, pero no se llama fe bíblica. Porque la fe bíblica reposa sobre decisiones y convicciones que están establecidos sobre algo real y sólido, que es la promesa. ¿Qué es el juramento? El juramento es algo que una persona hace implicando su moral por alguien superior en cuanto a una autoridad, para darle validez a lo que está diciendo. Y Dios, queriendo, dice la Biblia, blindar y darle a Abraham más seguridad, dice, no pudiendo jurar por uno mayor que por sí mismo, dice, que por uno mayor que él, dice, juró por sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque en aquel tiempo se blindaban los acuerdos y los juramentos por los dioses que tenía cada uno. Y decían, que los dioses me maldigan a mí si yo no cumplo lo que te prometí yo, porque te lo juro por mi Dios, que es lo más sagrado que yo tengo. Y Dios desciende al nivel de Abraham, que tiene una cultura caldea. Y dice la Biblia, y no pudiendo jurar por alguien mayor que por sí mismo, le dijo a Abraham, yo te juro por mí mismo que te voy a bendecir. Y se lo juró. ¿Por qué? Porque Dios quiere crear en los creyentes un fortísimo consuelo. Para nosotros, dice, los que nos hemos asido de la esperanza y somos los herederos. Por lo tanto, esto se te tiene que meter a ti en el corazón como una seguridad plena, porque ya Cristo ha entrado como precursor en lugar nuestro. ¿Sabéis qué es lo que significa eso? Que si Dios ha aceptado a Cristo, es como si ya te hubiese aceptado a ti. Y que si Cristo está allí como tu cabeza, hay una parte de ti que ya está allí. ¿Cómo se paran los niños? ¿Qué es lo primero que debe de salir? Cuando tú le ves la cabeza y la matrona le ve la cabeza, ya el cuerpo entero sabe que viene de camino. Y en el cielo ya está nuestra cabeza, ya ha sido aprobada y homologada por Dios. Ya sabe que su cuerpo, que la iglesia, ya viene de camino. Porque Él ha entrado como precursor. Y dice que es firme, ancla de nuestro alma. Nuestro alma no se puede perder jamás y nunca. ¿Por qué? Porque la promesa está sujeta a la fidelidad de Dios. Oye esto, la promesa está sujeta a la fidelidad de Dios. El juramento está sujeto a su integridad. Cuando Dios ha implicado su moral en medio de un juramento, eso no es cualquier cosa. Y le estaba diciendo a Abraham, como yo te falle a ti, queda implicada mi imagen. Se implicó en su moral. El pacto está unido a la seguridad y el testamento está unido a la legalidad. El notario no puede negarle la herencia a una persona que está incluida en un testamento con unos bienes. No vale todo lo que venga después. El testamento se abrió porque hubo muerte del testador. Y nuestro testamento se ha abierto porque el que textó ha muerto. Oye esto. Y yo siempre digo, en este mundo tú puedes perder una herencia por causa de jueces corruptos o abogados engañadores. Pero nuestra herencia está segura, ¿sabe por qué? Porque el mismo que dictó testamento y murió para que se abriese el testamento es el mismo que ha resucitado y te ha dejado su espíritu como garantía de que tú vas a alcanzar la herencia prometida. Por lo tanto, si estas cosas están en nosotros y nosotros meditamos sobre ellas hoy, las creemos y nosotros verdaderamente las asimilamos en nuestro espíritu, entonces que vamos a caminar con firmeza. Vamos a ser agarrados por un fortísimo consuelo. No solamente la promesa, vamos a empezar a participar de los bienes venideros que son la herencia que Dios nos ha dejado. Esto no tiene nada que ver ni con emociones ni con sentimientos, tiene que ver con verdades eternas.
Yo le decía a una persona ayer, cuando tu espíritu mastica un alimento que es de orden eterno, tu comportamiento empieza a ser diferente. Pero cuando tú masticas un alimento que es de orden temporal, entonces tu comportamiento siempre está sujeto a lo temporal. Mastica verdades eternas y te empezarás a comportar en la naturaleza que Dios ha injertado en la iglesia. La iglesia tiene naturaleza y orden eterno porque la iglesia Dios la sacó de Cristo y la iglesia siempre estuvo dentro de Cristo, incluso en la eternidad pasada. Y aunque el pacto se firmó en un punto específico de la línea de tiempo cuando Cristo vino, amén, el pacto ya estaba previamente ratificado desde la eternidad pasada. Y en ese pacto estabas tú y yo incluido. Homologa la palabra con tu verbo y créele a Dios y camina bajo upomone. Y no estoy yo aquí hablando en lengua, es griego. Y créele a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor y tu misericordia. Yo te ruego, Dios mío, que tú metas esta palabra a como dé lugar en nuestro espíritu. Ensánchalo desde nuestro entendimiento, ilumínanos, Dios mío. Te damos gracias. Nos vamos de aquí, pero no de tu presencia. Tú moras en nosotros, nosotros moramos en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y dirección de tu espíritu. Y el pueblo dice, salúdense los hermanos.